Y ahora con la alianza informativa de RPTV, vamos con la información de la visita del Papa Francisco en Colombia. Hoy su santidad se desplazó a la Puerta del Llano. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. El Papa Francisco ya se encuentra aquí en la Anunciatura en Bogotá. Su tercer día en Colombia lo dedicó a las fuerzas militares y a las víctimas del conflicto. Además estuvo en los llanos orientales acompañado por las comunidades indígenas. Edgar Arias con el informe. El Papa Francisco cumplió su tercer día en la agenda pastoral en Colombia. Muy temprano y antes de partir a Villavicencio, reconoció el trabajo de las fuerzas militares en el aeropuerto de Catán. Allí oró por los caídos y heridos en combate. Quiero agradecerles lo que han hecho y lo que hacen por la paz, poniendo en juego la vida. Una vez llegó a Villavicencio, recibió un poncho llanero y saludó a los niños que lo recibieron a ritmo de joropo. Más de 500.000 personas lo esperaban en la zona de Catama, quienes se desplazaron desde todos los llanos orientales, Arauca, Guaviare, Vaupés, Bichada y la Amazonía, con cánticos de alabanza y un recorrido que marcaba la F de Francisco, llegó hasta el altar que se había dispuesto. En ese momento sonaron arpas, capachos y requintos. La Guardia Indígena lo recibió y le impuso el collar de semillas y el sombrero volteado. Antes de la Eucaristía concelebrada por los obispos de Colombia, recibió el báculo que le tenían las etnias colombianas. Durante la celebración lució los ornamentos elaborados por artesanos y bordadoras de Cartago Valle. En la homilía se refirió inicialmente a la mujer en homenaje a la Natividad de María. Y hoy, en este mundo donde la violencia psicológica, verbal y física sobre la mujer es patente, José se presenta como figura de varón respetuoso, delicado, que aún no teniendo toda la información, se decide por la fama, dignidad y vida de María. Y en su duda de cómo hacerlo mejor, Dios lo ayudó a optar iluminando su juicio. Dedicó sus palabras a la reconciliación y a la esperanza, recordando además responsabilidades. Basta una persona buena para que haya esperanza. No lo olviden. Basta una persona buena para que haya esperanza. Y cada uno de nosotros puede ser esa persona. Esto no significa desconocer o disimular las diferencias y los conflictos. No es legitimar las injusticias personales o estructurales. El recurso a la reconciliación concreta no puede servir para acomodarse a situaciones de injusticia. Durante la misa se destacó la participación de las comunidades indígenas, como lo había pedido expresamente el Santo Padre. Y hoy fueron elevados a los altares los sacerdotes Pedro María Ramírez y Jesús Emilio Jaramillo, quienes murieron como víctimas del conflicto. Pedro María Ramírez y Jesús Emilio Jaramillo son dos sacerdotes cuyas muertes ocurrieron con más de 40 años de diferencia, pero que hacen parte de la violencia que ha marcado por muy largo tiempo el acontecer de Colombia, donde se cuentan 8,5 millones de víctimas registradas históricamente. Hoy, en una jornada pastoral en Villavicencio, fueron beatificados por el Papa Francisco en la Eucaristía de Catama, en una clara señal que desde ahora se convierte en un signo de esperanza. Con nuestra autoridad apostólica declaramos que los venerables siervos de Dios, Jesús Emilio Jaramillo Monsalve, del Instituto de Misiones Extranjeras de Yarumal, obispo de Arauca, y Pedro Ramírez Ramos, sacerdote diocesano, párroco de Armero, mártires, que como pastores, según el corazón de Cristo y coherentes testigos del Evangelio, derramaron la sangre por amor a la grey que le fue confiada, de ahora en adelante serán llamados beatos y se podrá celebrar su fiesta cada año en los lugares y el modo establecido por el derecho, el 3 y el 24 de octubre
respectivamente. Una beatificación que sella la decisión que tomara el pontífice el pasado mes de julio en el Vaticano, cuando se dio a conocer el decreto que reconoció el martirio y el reconocimiento de su muerte como un hecho consecuencia del odio a la fe. Con la ceremonia desde hoy, Monseñor Jesús Emilio Jaramillo Monsalve, nacido en Santo Domingo, Antioquia, y el sacerdote Pedro María Ramírez Ramos, nacido en La Plata, Huila, serán considerados mártires, serán nombrados beatos y tendrán un lugar en los altares católicos. En el Parque Las Malocas de Villavicencio se cumplió la jornada de oración y de reconciliación ante el Cristo Negro de Bojayá y con la presencia de 6.000 víctimas. Gloria Bravo con los detalles. Al encuentro de oración por la reconciliación nacional, el Papa Francisco llegó renovado, luego de la jornada que comenzó muy temprano en la mañana y tras la pausa que hiciera en el parque donde se realizó su encuentro con las víctimas de la violencia. Resulta difícil aceptar el cambio de quienes apelaron a la violencia cruel para promover sus fines, para proteger negocios ilícitos y enriquecerse, o para engañosamente creer estar defendiendo la vida de sus hermanos. Una jornada que comenzó con el diálogo del Papa con 10 víctimas de la tragedia de Mocoa, pero que también permitió el diálogo con hombres y mujeres que tenían algo que compartir con el pontífice. Una ceremonia de oración y fervor que se realizó en presencia de otro testigo, el Cristo mutilado de Bojayá. Esta imagen tiene un fuerte valor simbólico y espiritual. Al mirarla contemplamos no solo lo que ocurrió aquel día, sino también tanto dolor, tanta muerte, tantas vidas rotas, tanta sangre derramada en la Colombia de los últimos decenios. Ver a Cristo así, mutilado, herido, nos interpela. Ya no tiene brazos y su cuerpo ya no está, pero conserva su rostro y con él nos mira y nos ama. Una jornada que incluyó muchos actos simbólicos y emotivos y que tuvo como escenario el Parque de las Malocas en Villavicencio, que según el Papa Francisco fue de las más esperadas desde su llegada a Colombia porque le permitió el contacto con personas que constituyen la historia viva del país. Un día en el que hubo tiempo en la agenda papal hasta para trabajar por el medio ambiente, en este significativo acto que incluyó la siembra de un árbol como testimonio de vida y cuidado por el planeta. Un empeño en el que estuvo acompañado como todo el día por los niños del llano. La agenda del Papa Francisco para estos 2 últimos días que le quedan en Colombia será mañana sábado en la ciudad de Medellín y el domingo en Cartagena, ciudad donde termina esta histórica visita papal para Colombia. Yo me despido de ustedes, no sin antes decirles que este cubrimiento especial fue una alianza entre Noti5 y la agencia de noticias RPTV. Regreso con ustedes al estudio. Desde Bogotá les informó Daniel Muñoz Arias, Noti5, el noticiero con mayor credibilidad de la región.